Bueno, jóvenes, para continuar el tema sobre física, hoy vamos a ver acerca de las conversiones de unidades de temperatura. En física fundamental hay siempre la necesidad de transformar cantidades matemáticas y convertirlas de una cantidad y una magnitud a otra. Entonces, casi siempre en física fundamental vamos a tener la necesidad de tener que convertir esas cantidades a otras conversiones o a otras magnitudes. Les estaba hablando a ustedes acerca de el principio de la termodinámica, el calor, la temperatura, y ahora pues vamos a seguir con el tema de la conversión de unidades de temperatura, en donde vamos a encontrar dos letras que vamos a aprender hoy. Por ejemplo, la F, que representa Fahrenheit con un circulito en la parte superior izquierda, y Kelvin, que son dos magnitudes de temperaturas. Para ello, pues siempre les voy a indicar que los termómetros son los instrumentos indicados para el cálculo físico, matemático de las diferentes temperaturas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver acerca de ello. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema sobre física acerca de las conversiones o las unidades de temperatura que vamos a aprender. En la física fundamental siempre van a haber cantidades que tenemos en su momento que convertir. Las conversiones siempre son básicas, son fundamentales, siempre se necesitan en lo que es física fundamental. Y vamos con la ayuda de la matemática, vamos a tener que desarrollar esos procedimientos matemáticos. Hoy pues la intención mía es de que nos internemos a otro tema acerca de la temperatura, el calor, la física y las conversiones. Y para ello pues vamos a aprender estas dos magnitudes que son Fahrenheit y Kelvin, ¿verdad? Kelvin y Fahrenheit, conversiones que nos pueden servir a nosotros para el desarrollo de la física. Siempre recuerden ustedes que la temperatura se mide a través de los termómetros con magnitudes, con cantidades físicas. Los termómetros son instrumentos que nos van a ayudar para el uso indicado y correcto de las diferentes temperaturas y ambientes de calor que en su momento pudiéramos nosotros tener. Para ello pues vamos a internarnos en ello y vamos a comenzar nuestra clase. Claro, jóvenes. Vamos a continuar diciendo que se le llama calor o energía térmica a la energía que pasa de un cuerpo caliente a otro frío, y es la energía producida por el incesante movimiento de las moléculas que forman los cuerpos. En este caso vamos a tener tres cantidades de temperaturas o mediciones de temperaturas y de calor, y para ello vamos a tener la primera, que es la cantidad Fahrenheit. La escala termométricas son escalas que normalmente nosotros vamos a usar más comúnmente: la Celsius o la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin. La Kelvin generalmente es la escala absoluta, que nos servirá como escala termométrica, y existirán otras escalas que después ustedes en su momento pues van a aprender, pero hoy solo vamos a ver algunas de ellas: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. ¿Qué es la escala Celsius o la escala centígrada que ustedes miran al centro ahí de las tres escalas? Ya sabemos que esta escala se gradúa en grados Celsius o centígrados y que se abrevia con la letra C, que es la letra inicial de su nombre. Sus graduaciones pueden prolongarse arriba de los 100 grados
Celsius. Por ejemplo, pueden haber cantidades 100, 101, 102, 103 grados Celsius. Y por debajo de los valores -1, -2 y -3 grados Celsius. Esas serían las escalas que se pueden leer en las escalas Celsius. La escala Celsius, jóvenes, se estableció por el sueco Andrés Celsius en 1701 hacia 1774, que fue cuando él vivió. Y generalmente es la más usada aún en nuestros medios. Existen, por ejemplo, en la temperatura, aspectos que más adelante vamos a tocar, como es el punto alto, el punto de fusión, el punto de calor, cantidades térmicas, y para ello pues vamos a usar algunas cantidades como lo son la Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin. Entonces vamos a decir que la escala Celsius es la escala más usada en nuestros medios guatemaltecos. Enseguida tenemos la escala Fahrenheit, que es la escala de mucho uso también en algunos países. Escala Fahrenheit es la escala que se usa mucho en los países de habla inglesa y se le llama Fahrenheit en honor al físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, quien vivió entre los años 1686 y 1730, quien la desarrolló. El grado Fahrenheit se representa por una letra F, grados Fahrenheit. No vamos a hablar mucho acerca de cómo se estableció, cuáles son sus puntos fijos, pero se le da el valor de 32 grados Fahrenheit al punto de fusión del agua, y 212 grados Fahrenheit de ebullición. Entonces, ¿qué sucedió acá en el caso del alemán Gabriel Daniel Fahrenheit? Que lo que él hizo fue calcular la temperatura del punto mínimo del agua o del punto de fusión del agua, que son 32 grados Fahrenheit, y el punto de ebullición del agua, que son 212 grados Fahrenheit. Se dividen estos dos extremos en 180 partes iguales, llamados grados Fahrenheit. Si ustedes se dan cuenta, entonces acá vemos un punto mínimo y un punto máximo, que representa las cantidades tanto Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Hoy la intención mía es de que ustedes comprendan en una gráfica de igualdad que la cantidad Fahrenheit o la escala Fahrenheit tiene como mínimo el valor 32 y el valor máximo 212, y dentro de ello pues tenemos 280 partes iguales en las cuales está dividida esta cantidad. En la escala Celsius tenemos como punto mínimo 0 grados Celsius y como punto máximo 100 grados Celsius, y podemos también utilizar cantidades menores a 0 grados en la escala de Celsius. Ahora, en la escala de Kelvin, sucede que la cantidad máxima es de 373 grados y la mínima es de 272 grados. Aparte de la física que estudia las medidas de temperatura,
Existen mediciones de temperatura las cuales se pueden o las podemos encontrar a través de la termometría. Así se le llama a esa área, termometría, que es la medición de temperaturas. Para medir una temperatura siempre vamos a utilizar el principio de la dilatación de los cuerpos o muchas veces la forma en la que ellos se comportan en el momento en el que están expuestos a un cambio de temperatura. Siempre, jóvenes, un cuerpo se calienta y cuando se calienta va a aumentar su valor, su volumen, va a aumentar su longitud, va a aumentar su tamaño cuando el cuerpo se calienta. A este fenómeno se le llama dilatación. Y sabemos que es un mecanismo que la naturaleza utiliza también muy comúnmente y que nosotros lo podemos calcular numéricamente y lo podemos calcular a través de magnitudes por medio de la termometría o el uso de un instrumento llamado termómetro. También vamos a decir que algunas veces los cuerpos tienen algunos fenómenos y la palabra termómetro viene de dos términos: termos, calor, y metrón, medida. El termómetro entonces es un aparatito o que lo podemos usar, un aparato que lo podemos usar para medir la temperatura. Para ello entonces el termómetro generalmente puede ser de líquido. Consiste en un tubo capilar muy delgado con un ensanchamiento o bulbo en un extremo, lleno de mercurio o alcohol teñido. Entonces nosotros vamos a tener muchas veces que usar el instrumento llamado termómetro para calcular la cantidad de calor o medir la cantidad de calor que en su momento nosotros pudiéramos necesitar saber. Para poder hacer lo anterior es necesario que el termómetro esté, por supuesto, graduado. Y también tenemos que saber nosotros que hay un punto bajo y también hay un punto alto en el termómetro. Por ejemplo, se usan dos fenómenos que suceden siempre en la misma temperatura a nivel del mar. En condiciones normales la temperatura tiene también una temperatura de fusión y ebullición del agua. Bueno, jóvenes, creo que por hoy esta clase pues la concluimos, esperando en el Señor que estén bien y sobre todo que vuelvan a repasar este video varias veces para que puedan entenderlo. Que el Señor me los bendiga y sigan adelante en este proceso. Dios los guarde.